En el mundo del automóvil, pocos nombres son tan legendarios como el de John DeLorean y su DMC-12. Esta es la historia de un visionario que desafió la industria, creó un ícono y vivió una vida llena de giros inesperados. Acompáñanos en este viaje para descubrir el legado de John DeLorean y su automóvil que se convirtió en un ícono cultural. 400 millones de dólares invertidos en su creación. Todo destinado a convertirse en una extraña amalgama entre motivo de burla y símbolo cultural. John anhelaba ser el próximo Enzo Ferrari o Ferdinand Porsche, y estaba dispuesto a desafiar todos los obstáculos, sin importar el costo personal. Estaba dispuesto a apostar todo en su búsqueda de la grandeza, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. John DeLorean, el Elon Musk de principios de los años 80, ascendió rápidamente en el mundo corporativo a través de su destacada gestión en General Motors, especialmente al liderar la transformación de la división Pontiac. A los 40 años, se convirtió en el director más joven de Pontiac y cambió su imagen de una marca dirigida a un público mayor por una de autos deportivos, al liderar el legendario proyecto del Pontiac GTO, que influyó en el movimiento de autos musculosos estadounidenses. Su siguiente proyecto, el Pontiac Firebird, también se convirtió en un clásico atemporal. Menos de una década después, se convirtió en el vicepresidente más joven de General Motors, la corporación más grande del mundo en ese momento. Su cabello negro jet y sus camisas desabotonadas a menudo violaban casi todos los códigos de vestimenta de la compañía, pero lo convirtieron en una figura carismática en un mar de corporativismo aburrido. Era un multimillonario encantador, capaz de influenciar a la gente y hasta tocaba el saxofón de jazz. Durante su ascenso meteórico, estaba saliendo con lo que sería su tercera esposa, la top model de moda mundial Cristina Ferrer. John la vio por primera vez en la portada de la revista Vogue. Más tarde, haría sus propias apariciones de alto perfil en revistas. General Motors no apreciaba la atención mediática que John atraía, a pesar de que sus ventas les reportaban ganancias significativas. John estaba destinado a convertirse en el presidente de la mayor corporación del mundo, pero en cambio, decidió dar un discurso de prensa en el que destacó las fallas de la empresa y expuso públicamente a los ejecutivos. General Motors no estaba contenta y lo forzó a renunciar. Sin embargo, esto no lo desanimó. Dejaría la compañía para fundar la suya propia, una hazaña que se creía imposible en Estados Unidos desde la época de Chrysler en la década de 1920. Era un audaz tomador de riesgos, un recurso valioso que finalmente sería su perdición. Más adelante, lo encontraríamos en un hotel de Los Ángeles con 27 kilogramos de cocaína y agentes del FBI en la habitación de al lado. Pero eso es una historia posterior. La creación de su propia compañía automovilística marcó el inicio de una de las aventuras más audaces en la historia del automóvil para John DeLorean. En 1973 desafió las limitaciones de la vida corporativa en GM con apenas algunos bocetos en un sobre. Fundó la DeLorean Motor Company o DMC, dando vida a su sueño de un automóvil deportivo ecológico e inoxidable para el público en general, el icónico DeLorean DMC-12. Diseñado por el legendario Giorgetto Giugiaro, el cuerpo de acero inoxidable y las puertas de ala de gaviota le otorgaron un aspecto futurista que perdura, inmortalizado en la película Back to the Future, cuando Marty McFly utilizó una versión modificada del DeLorean para viajar en el tiempo. Las películas inmortalizaron al DeLorean. Para llevar a cabo su visión, John necesitaba financiamiento. Reunió más de 17 millones a través de contactos de la industria automotriz, pero aún necesitaba más. Su brillante idea: evadir los métodos tradicionales y dirigirse directamente a regiones con alto desempleo. En 1978, en medio del conflicto en Belfast, Irlanda del Norte, donde la violencia y las tensiones eran la norma, DeLorean vio una oportunidad y estableció su fábrica con respaldo del gobierno del Reino Unido. A pesar de la escasez de habilidades, la planta avanzó y los pedidos de autos comenzaron a llegar, superando los 30,000 antes de la producción. Su experiencia en la industria fue una ventaja notable. El eslogan de DeLorean era «Vive el sueño», y la gente compró ese sueño. La demanda del consumidor era tan alta que los concesionarios estaban rechazando a las personas.
mientras que otros entregaban $5,000 en efectivo como depósito solo para tener la oportunidad de comprar uno. La campaña de marketing fue liderada por el carismático John DeLorean, que generó mucha expectación, al igual que Elon Musk lo hace hoy. El automóvil era tan famoso que incluso marcas de whisky presentaban el automóvil DeLorean para vender su whisky. A pesar del glamour, la fábrica estaba en medio de una verdadera zona de guerra. Hubo bombardeos, agujeros de bala en las ventanas y la oficina de un gerente se quemó. Por mucho que estos eventos fueran significativos, este fue el primer problema de muchos para John DeLorean. A medida que el DMC-12 comenzó a producirse en masa, muchos problemas de ingeniería aún persistían. Los paneles no siempre se alineaban, las puertas de ala de gaviota resultaban difíciles de replicar de manera constante, y los trabajadores, sin experiencia, tenían dificultades para producir la cantidad de autos necesarios para mantenerse a flote. Normalmente, en ese momento, un nuevo modelo de automóvil tomaría alrededor de 5 años para diseñarse, pero iban a hacerlo en 18 meses, y esto era para ganar suficiente dinero para mantenerse en el negocio. Problemas de producción y límites de tiempo causaron una serie de desafíos. Se debieron utilizar piezas de automóviles existentes en el diseño final. El motor trasero no tenía suficiente potencia para el aumento de peso, lo que resultó en un automóvil lento con un tiempo de 0 a 60 de 10 segundos. A pesar de esto, en enero de 1981, el primer automóvil salió de la línea de producción y la fábrica superó las luchas políticas y los desafíos externos. A fines de 1981, la producción aumentó a 80 autos al día, volviéndose rentable. Sin embargo, una fuerte tormenta de nieve en Estados Unidos paralizó ciudades y afectó la demanda. La recesión y el impacto económico resultaron en una fuerte disminución en la demanda de automóviles, incluido el DeLorean DMC-12. La compañía, que acababa de volver a ser rentable, no pudo resistir la caída de la demanda. A la vuelta de las vacaciones de Navidad, los trabajadores de la fábrica en Belfast se enteraron de que no había suficiente dinero para los salarios. Solo se vendieron 3,000 automóviles. John DeLorean se enfrentó nuevamente a un problema que debía resolver. Pronto, la realidad golpearía, y John DeLorean comenzaría, como siempre lo hacía, a tratar de salir elegantemente de otro problema. John DeLorean buscaba desesperadamente un rescate de $40 millones, pero el gobierno del Reino Unido, bajo el liderazgo de Margaret Thatcher, no estaba dispuesto a proporcionar subvenciones. Se le dio un plazo para encontrar inversores o declarar bancarrota. Llevó el DMC-2 al Auto Show de Nueva York en busca de inversores, pero sus esfuerzos fueron en vano. La fábrica se cerró en 1982, con 1,300 trabajadores despedidos y solo 9,000 automóviles producidos. Los trabajadores ocuparon la fábrica en protesta, pero la falta de inversores selló el destino de la empresa. Sin embargo, al parecer, hubo un boicot por parte del gobierno británico, ya que según John DeLorean, los troqueles, el componente más importante y caro para ensamblar los autos, habían sido sacados de la fábrica por el propio gobierno y arrojados al mar en medio de la bahía de Galway. Un hombre llamado Marvin Katz intentó comprarlos. Envió un buzo con una luz estroboscópica y allí yacían en el fondo del océano, los troqueles. John DeLorean necesitaba recuperar los costosos troqueles esenciales para la producción de automóviles que supuestamente habían sido arrojados al océano por el gobierno del Reino Unido. Para lograrlo, ideó un plan audaz que involucraba operaciones de buceo para recuperar los troqueles del fondo del mar, financiadas con préstamos. A pesar de los desafíos, lograron tener éxito. Aunque tenía la esperanza de revivir su empresa, los problemas legales y financieros de DeLorean continuaron persiguiéndolo. John DeLorean, el visionario detrás del DMC-12, enfrentó una serie de desafíos legales y financieros que pusieron en peligro su sueño de construir un automóvil deportivo revolucionario. A pesar de recuperar los troqueles necesarios para la producción, su situación se complicó en 1982 cuando fue arrestado en un operativo encubierto acusado de tráfico de drogas. El arresto y su posterior juicio se convirtieron en un evento mediático de alto perfil. Durante el juicio, DeLorean afirmó que había sido víctima de una trampa elaborada por el FBI y que nunca tuvo la intención de involucrarse en el tráfico de drogas. Sin embargo, las pruebas presentadas en su contra incluían grabaciones de video y audio
que parecían indicar lo contrario. A pesar de su defensa, John DeLorean fue declarado inocente en agosto de 1984, debido a la falta de evidencia concluyente que respaldara las acusaciones en su contra. A pesar de ser absuelto de los cargos de tráfico de drogas, su reputación y carrera habían sido gravemente dañadas. Ya no era el carismático empresario que una vez fue. Durante este tiempo, la DeLorean Motor Company había quebrado y se había declarado en bancarrota, y su automóvil, DMC-12, dejó de producirse. El sueño de DeLorean de construir un automóvil deportivo revolucionario se había derrumbado por completo, marcando el trágico final de una historia llena de altibajos y desafíos. A pesar de la absolución, las cicatrices en su reputación eran profundas y dolorosas. Ya no quedaba rastro del empresario exitoso que solía ser. Durante ese sombrío periodo, la DeLorean Motor Company se hundió en la bancarrota y el icónico DMC-12 dejó de existir. El sueño de DeLorean de crear un automóvil deportivo revolucionario se desmoronó ante sus ojos. La absolución no fue un renacimiento, sino más bien una sentencia a una vida en ruinas. Las fortunas que había gastado en su defensa legal y en la temeraria operación de recuperación de los troqueles lo dejaron al borde de la bancarrota. Vendió sus posesiones y activos en un último esfuerzo por pagar sus abrumadoras deudas y finalmente se retiró silenciosamente de la industria automotriz. Los años posteriores a su retiro se caracterizaron por la soledad y el anonimato en Nueva Jersey. La figura que alguna vez brilló en el escenario mundial se sumió en la oscuridad, una sombra de lo que fue. Aunque el DeLorean DMC-12 nunca alcanzó el éxito comercial que él anhelaba, se convirtió en un icono de la cultura pop gracias a su papel en la trilogía de películas Back to the Future. El automóvil se mantuvo como un objeto de culto y una atracción para los apasionados de los clásicos automovilísticos en todo el planeta. John DeLorean se apagó el 19 de marzo de 2005 a la edad de 80 años. A pesar de los altibajos en su vida y carrera, dejó una huella imborrable en la historia del automóvil y sigue siendo una figura profundamente intrigante en la cultura popular. Su relato es una dolorosa reminiscencia de la complejidad de la industria automotriz y los desafíos que enfrentan los visionarios y emprendedores en busca de sus sueños. Hasta aquí el video de la asombrosa historia de John DeLorean. Comenta qué te pareció y qué otras historias te gustaría que exploráramos. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo con un amigo. Gracias.